Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El rey Herodes, también conocido como Herodes el Grande, es una figura clave en el Nuevo Testamento, recordado por su crueldad y ambición de poder. Gobernando bajo el dominio romano, Herodes se destacó por sus grandes proyectos de construcción, incluyendo la expansión del templo en Jerusalén, pero su legado está marcado por su brutalidad. En un intento por eliminar cualquier amenaza a su trono, ordenó la masacre de los niños en Belén tras enterarse del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Rey de los Judíos. En este video exploraremos la vida y el reinado de Herodes, su relación con Roma, su encuentro con los sabios de Oriente y las implicaciones de su papel en los eventos del nacimiento de Jesús. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para entender mejor la compleja y trágica figura de Herodes y su impacto en la historia bíblica. Herodes el Grande fue uno de los gobernantes más poderosos de Judea bajo el dominio romano. A lo largo de su reinado, jugó un papel clave en la historia bíblica, siendo conocido no solo por sus grandes proyectos de construcción, como la renovación del Templo de Jerusalén, sino también por su crueldad y paranoia. Gobernó con mano de hierro y mantuvo una relación tensa con los judíos debido a su origen idumeo, lo que generó dudas sobre su legitimidad como rey de los judíos. Herodes no nació como rey. Su ascenso fue facilitado en gran parte por su conexión con Roma. Su padre, Antípatro, fue un político influyente que apoyó a Julio César, lo que posicionó a la familia de Herodes en una buena posición dentro de la estructura romana. Herodes fue nombrado gobernador de Galilea por los romanos en el año 47 a.C., cuando solo tenía 25 años. Posteriormente, cuando el Imperio Romano buscaba estabilidad en Judea, Herodes fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40 a.C. Aunque Herodes fue rey en título, su poder dependía del apoyo de Roma y se le consideraba un rey títere de los romanos. Sin embargo, Herodes consolidó su poder al derrotar a sus rivales y establecer una autoridad firme en Judea. Aunque se le conocía por su crueldad, también era admirado por sus logros arquitectónicos, incluyendo la construcción del puerto de Cesarea y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. La relación entre Herodes y Roma fue crucial para su reinado. Aunque Herodes era rey, su poder estaba subordinado al emperador romano. Herodes fue hábil en mantener esta relación favorable con Roma, apoyando a los emperadores en momentos clave y actuando como un defensor de los intereses romanos en la región. Esta dependencia de Roma hizo que muchos judíos lo vieran con desconfianza, ya que consideraban que su lealtad estaba más con Roma que con su propio pueblo. A pesar de su origen idumeo y las tensiones con los judíos, Herodes intentó ganarse su favor a través de proyectos grandiosos, como la renovación del templo. Sin embargo, su reinado se caracterizó por la represión brutal de cualquier oposición y la eliminación de cualquier amenaza a su poder. El ascenso de Herodes nos recuerda que, aunque el poder terrenal puede parecer impresionante, es temporal y a menudo está construido sobre relaciones humanas frágiles. En contraste, el reino de Dios se basa en principios eternos de justicia y verdad. En Proverbios 21:1 se narra: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Él lo guía donde le place. A pesar de su poder, Herodes estaba bajo el control soberano de Dios, y sus acciones, aunque malvadas, fueron utilizadas dentro del plan divino. Herodes fue conocido por su paranoia y brutalidad. Mantuvo el poder eliminando a cualquier posible rival, incluso dentro de su propia familia. Mandó ejecutar a varios de sus hijos y a una de sus esposas, Mariamna, debido a sospechas de conspiración en su contra. Este comportamiento violento y controlador definió su reinado
y lo convirtió en una figura temida por muchos. El episodio más conocido de la crueldad de Herodes en la Biblia es la matanza de los inocentes, relatada en Mateo 2, 16, 18. Después de enterarse del nacimiento de Jesús, a quien los magos llamaron el rey de los judíos, Herodes se sintió amenazado por la idea de un nuevo rey que podría desafiar su trono. Su reacción fue ordenar la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto fue motivado por su paranoia y deseo de eliminar cualquier amenaza a su reinado. El comportamiento de Herodes muestra cómo el miedo y el deseo de poder pueden llevar a la crueldad y a decisiones destructivas. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no permitir que el temor o el deseo de control nos lleven a actuar injustamente contra los demás. En 2 de Timoteo 1:7 se narra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder que Dios nos da no está basado en el miedo, sino en el amor y la verdad. Aunque Herodes intentó ganarse a los judíos a través de su ambicioso proyecto de reconstrucción del templo, siempre hubo una tensión entre él y su pueblo. Su origen idumeo, no judío de nacimiento, y su lealtad a Roma lo hicieron impopular entre muchos judíos, quienes veían en él a un intruso y a un colaborador con los opresores romanos. A pesar de su intento de crear una imagen de defensor del judaísmo, su brutalidad y su enfoque político lo distanciaron del pueblo. Herodes caminaba en una delgada línea entre la tradición religiosa judía y la autoridad imperial romana, tratando de equilibrar ambas fuerzas para mantener su reinado. Sin embargo, su deseo de poder y control lo llevó a tomar decisiones que iban en contra de la justicia y los principios de la ley judía, lo que eventualmente le ganó el desprecio de muchos en Israel. El ascenso de Herodes al poder y su reinado muestran cómo el poder terrenal puede corromper y llevar a decisiones destructivas. A pesar de su gran influencia y logros, Herodes vivió bajo el temor constante de perder su trono, lo que lo llevó a actuar de manera cruel e injusta. Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque los reinos y los gobernantes terrenales pueden parecer poderosos, su autoridad es temporal y está sujeta al control soberano de Dios. En Mateo 2:1-3 se narra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. En esta parte de la narrativa, el papel de Herodes el Grande se destaca en el contexto del nacimiento de Jesús. Herodes fue el rey de Judea, conocido por su paranoia y crueldad. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Cuando los magos vinieron del oriente preguntando por el rey de los judíos que había nacido, Herodes se sintió amenazado, ya que percibía que su posición como rey estaba en peligro. Este evento muestra cómo Herodes, aunque era poderoso, temía perder su trono ante la llegada del Mesías, un rey que representaba no solo un cambio político, sino también espiritual. El anuncio de los magos de que un nuevo rey de los judíos había nacido perturbó profundamente a Herodes. Aunque Herodes se autodenominaba rey de los judíos, sabía que no era bien aceptado por muchos,
ya que no era un rey legítimo del linaje davídico. Por tanto, cualquier mención de otro rey era vista como una amenaza a su poder. Los magos que llegaron a Jerusalén no sabían que su búsqueda del Mesías traería tanta agitación, pero al anunciar la noticia, desencadenaron una cadena de eventos que afectaría a toda la región. El miedo de Herodes nos recuerda cómo el poder y el control pueden corromper el corazón humano. Herodes no pudo ver la llegada del Mesías como una bendición porque estaba demasiado preocupado por mantener su propia posición. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no permitir que el deseo de control o poder nos impida ver lo que Dios está haciendo. La verdadera autoridad y paz vienen de confiar en Dios y en su plan, no en las posiciones que podemos ocupar temporalmente. En Proverbios 29:25 se narra: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Al enterarse del nacimiento de este rey, Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles dónde debía nacer el Mesías, según las Escrituras. Los líderes religiosos le informaron que, según la profecía, el Mesías nacería en Belén de Judea. Herodes, en lugar de reconocer la importancia espiritual del evento, decidió actuar de manera astuta para proteger su poder. Herodes fingió interés en adorar al niño. Llamó a los magos en secreto y les pidió que después de encontrar al niño, regresaran para informarle del lugar exacto donde estaba, con el pretexto de que él también quería ir a adorarlo. Sin embargo, su intención no era adorar al Mesías, sino eliminarlo, para asegurarse de que no amenazara su reinado. La reacción de Herodes nos muestra cómo el orgullo y el deseo de mantener el control pueden llevar a la hipocresía y al engaño. Herodes fingía tener interés en el Mesías, pero su verdadero objetivo era destruirlo. En nuestras vidas, debemos examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con la voluntad de Dios, en lugar de estar impulsadas por el egoísmo o el deseo de proteger nuestra propia posición. En Jeremías 17:9 se narra: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El versículo también menciona que no solo Herodes se turbó, sino toda Jerusalén con él. Esto nos muestra que la llegada del Mesías no fue recibida con gozo por todos, especialmente por aquellos en el poder. La agitación que la noticia causó en Jerusalén refleja la tensión política y religiosa del tiempo. Muchos de los líderes religiosos y políticos temían cualquier cambio que pudiera amenazar el delicado equilibrio de poder con Roma. La llegada de un rey enviado por Dios era vista como una amenaza a ese equilibrio. La ironía es que, mientras los pastores en los campos y los magos del oriente celebraban el nacimiento de Jesús, aquellos en Jerusalén, que deberían haber estado anticipando la llegada del Mesías, estaban llenos de miedo y preocupación. Esto revela cómo, a veces, aquellos que tienen más conocimiento religioso o más poder pueden ser los más reacios a aceptar las obras de Dios cuando desafían su estatus o comodidad. El miedo de Jerusalén ante la noticia del nacimiento de Jesús nos enseña que, a menudo, los cambios que Dios trae pueden generar temor, especialmente en aquellos que están cómodos con el status quo. Debemos estar dispuestos a abrazar el movimiento de Dios en nuestras vidas, incluso cuando desafía nuestras expectativas o la estabilidad a la que estamos acostumbrados. En Isaías 43:19 se narra: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». En Mateo 14:3-4 se narra: «Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla». Herodes Antipas estaba casado con Herodías, quien anteriormente había estado casada con su hermano Felipe. Esta relación fue vista como inmoral y contraria a la ley judía. Juan el Bautista, conocido por su valentía para hablar la verdad, confrontó directamente a Herodes por esta relación, diciéndole que no le era lícito tener a la esposa de su hermano.
Este tipo de mensaje no era algo que Herodes estuviera dispuesto a escuchar, y mucho menos Herodías, quien se sentía particularmente ofendida por la denuncia de Juan. Herodías, en su enojo y resentimiento, buscaba la forma de silenciar a Juan. Aunque Herodes tenía cierto respeto por Juan debido a su carácter justo y piadoso, su temor a Herodías y a las repercusiones políticas lo llevaron a encarcelar a Juan. Esto muestra la debilidad de Herodes al no poder defender lo que sabía que era correcto, cediendo en cambio a la presión de su esposa. En nuestras vidas podemos encontrarnos en situaciones en las que sabemos lo que es correcto, pero enfrentamos presiones externas que nos empujan a actuar de manera contraria a nuestros principios. El ejemplo de Herodes nos recuerda el peligro de ceder ante la presión y el temor de las repercusiones, en lugar de mantenernos firmes en la verdad. En Santiago 1:8 se narra hombres de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. A pesar de haber encarcelado a Juan, Herodes no lo ejecutó de inmediato. En Marcos 6:20 se narra: Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este versículo revela que, a pesar de su inmoralidad y debilidad, Herodes reconocía la justicia y santidad de Juan el Bautista. Había algo en Juan que lo intrigaba y lo atraía, aunque sus enseñanzas lo confrontaban. Este respeto hacia Juan crea una tensión interna en Herodes. Por un lado, sabe que Juan es un hombre justo y que lo que dice es verdad, pero por otro lado, está atrapado por su propia debilidad moral y la presión de Herodías. Herodes se encuentra en una posición difícil, donde su conciencia lo acusa, pero su falta de carácter lo lleva a seguir tomando decisiones equivocadas. La relación de Herodes con Juan el Bautista nos enseña que, aunque podemos reconocer la verdad y respetar a quienes la proclaman, eso no es suficiente. El respeto por la verdad debe llevarnos a la acción, a tomar decisiones que reflejen esa verdad en nuestras vidas. Escuchar la verdad, pero no actuar en consecuencia, nos coloca en una posición de autoengaño. En Santiago 1:22 se narra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Herodes, para complacer a Herodías y evitar más confrontaciones con Juan, decide encarcelar al profeta. Juan fue encerrado en la fortaleza de Maqueronte, una prisión en el desierto, donde permaneció durante un tiempo. Aunque no fue ejecutado de inmediato, su encarcelamiento fue una forma de silenciarlo y mantenerlo alejado de la vista pública. El encarcelamiento de Juan el Bautista fue un símbolo de la lucha entre la justicia y la corrupción. Mientras Juan representaba la voz de la verdad y la rectitud, Herodes y Herodías representaban la inmoralidad y el poder mal utilizado. A pesar de estar encarcelado, Juan siguió siendo una figura incómoda para Herodes, ya que su presencia le recordaba constantemente su pecado y su falta de carácter. El encarcelamiento de Juan nos recuerda que, a veces, el mundo puede intentar silenciar la verdad y a aquellos que la proclaman. Sin embargo, la verdad no puede ser encarcelada ni apagada. Aún en situaciones de opresión o injusticia, debemos continuar proclamando lo que es correcto y confiando en que Dios ve y actúa en medio de las dificultades. En 2 de Timoteo 2:9 se narra: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Herodes se encontraba en una encrucijada moral. Por un lado, sabía que lo que Juan decía era verdad, pero por otro lado, su orgullo, su deseo de mantener su poder y su temor a Herodías lo llevaron a tomar decisiones contrarias a su conciencia. Esta lucha interna es un ejemplo clásico de cómo el pecado y la inmoralidad pueden corromper a una persona, incluso cuando reconocen lo que es correcto. En Lucas 23:8-9 se narra: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. En esta parte de la historia, Jesús es llevado ante Herodes Antipas durante su juicio, después de que Pilato supo que Jesús era de Galilea,
la región bajo la jurisdicción de Herodes. Este encuentro entre Jesús y Herodes se convierte en un momento significativo dentro de los eventos que llevan a la crucifixión de Cristo. Herodes, como gobernador, había escuchado mucho sobre Jesús y sus milagros, pero su interés en Jesús era superficial y sensacionalista. Este episodio muestra la indiferencia espiritual de Herodes y su incapacidad para comprender quién era realmente Jesús. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró porque había deseado verlo desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, su alegría no surgía de un interés genuino por el mensaje de Jesús, sino por su deseo de ver algún milagro o señal, como si se tratara de un espectáculo. Herodes no buscaba la verdad ni la justicia, sino entretenimiento y curiosidad. Quería que Jesús realizara un truco para satisfacer su vanidad. Este enfoque de Herodes es representativo de muchas personas que se sienten atraídas por la idea de Jesús, pero no están interesadas en lo que él realmente representa. Herodes quería ver señales y prodigios, pero no tenía un deseo sincero de comprender el mensaje del reino de Dios. Esto revela su corazón superficial y su incapacidad para apreciar la gravedad del momento y la misión de Jesús. En la vida cristiana, podemos enfrentar la tentación de buscar a Jesús solo por lo que Él puede hacer por nosotros, en lugar de buscarlo por quién es Él. La relación con Jesús no se trata solo de buscar milagros o soluciones a nuestros problemas, sino de conocerlo y rendir nuestras vidas a su señorío. Mateo 6:33 nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». A pesar de las muchas preguntas que Herodes le hizo, Jesús permaneció en silencio. Este silencio es significativo. Jesús no tenía la intención de cumplir los deseos superficiales de Herodes, ni de participar en un espectáculo para satisfacer su curiosidad. Jesús conocía el corazón de Herodes y sabía que no estaba buscando la verdad ni justicia. El silencio de Jesús ante Herodes muestra que Jesús no se deja manipular ni usar para satisfacer los intereses de aquellos que no tienen un deseo genuino de conocerlo. Este silencio de Jesús también es un acto de juicio. Al no responder a Herodes, Jesús le estaba mostrando que su misión no era un espectáculo para entretener a los poderosos, sino la salvación de aquellos que humildemente buscan a Dios. Herodes, que había ejecutado a Juan el Bautista y mostrado indiferencia hacia la verdad, ahora enfrenta el silencio de aquel que es la verdad misma. El silencio de Jesús ante Herodes nos enseña que Dios no siempre responde a nuestras demandas o deseos superficiales. Jesús no está interesado en cumplir nuestras expectativas mundanas, sino en llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Él y qué significa seguirlo. En lugar de esperar que Jesús cumpla con nuestras peticiones superficiales, debemos buscar su voluntad y permitir que Él nos transforme. En Isaías 55, 8, 9, se narra: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Al ver que Jesús no respondía a sus preguntas y que no haría ninguna señal milagrosa, Herodes se sintió frustrado. En lugar de tratar a Jesús con respeto o justicia, lo menospreció. Junto con sus soldados, Herodes se burló de Jesús y lo vistió con un manto espléndido, un acto de burla destinado a ridiculizar la idea de que Jesús pudiera ser un rey. Después de este maltrato, Herodes envió a Jesús de vuelta a Pilato. El desprecio de Herodes por Jesús es un claro reflejo de su falta de entendimiento y reverencia. Para Herodes, Jesús no era más que un objeto de entretenimiento y burla, alguien a quien podía humillar sin consecuencias. Sin embargo, lo que Herodes no entendía era que estaba rechazando al verdadero Rey y Salvador del mundo. El desprecio de Herodes por Jesús es un recordatorio de que muchas personas, al no comprender quién es realmente Jesús, lo rechazan o lo menosprecian. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y a vivir en reverencia y sumisión a su autoridad. En Filipenses 2, 10, 11 dice: «Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un detalle interesante de este relato es que antes de este encuentro, Herodes y Pilato no se llevaban bien. Sin embargo, después de que Herodes enviara a Jesús de vuelta a Pilato, ambos se reconciliaron. En Lucas 23:12 nos dice: «Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí». Esta reconciliación entre Herodes y Pilato fue resultado de su trato común hacia Jesús. A pesar de sus diferencias, ambos estaban dispuestos a tratar a Jesús con desprecio e injusticia, y en ese proceso se unieron. Esta amistad nacida de la injusticia y el desprecio hacia Jesús muestra cómo la oposición a Cristo puede unir a las personas, incluso aquellas que antes estaban en conflicto. Este episodio nos recuerda que la injusticia y el rechazo de Jesús pueden unir a personas en el error. Como cristianos, debemos tener cuidado de no comprometernos con aquellos que rechazan la verdad y la justicia por conveniencia o poder. La verdadera unidad solo puede estar fundamentada en la verdad de Cristo. En 2 de Corintios 6:14 se narra: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». En Lucas 23:8-9 se narra: «Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió». Después de ser juzgado por Pilato, Jesús es enviado ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quien también estaba en Jerusalén durante la Pascua. Este momento es significativo porque Herodes había oído mucho acerca de Jesús y deseaba verlo en persona. A lo largo de su mandato, Herodes había mostrado un interés ambiguo en Jesús, quizás por curiosidad, pero también por temor, especialmente después de la ejecución de Juan el Bautista. El encuentro entre Herodes y Jesús, aunque corto, revela la superficialidad y falta de sinceridad de Herodes en su búsqueda de la verdad. Ante las muchas preguntas de Herodes, Jesús no le respondió nada. Este es un contraste notable con la interacción que Jesús tuvo con Pilato, a quien le respondió en varias ocasiones. El silencio de Jesús ante Herodes puede interpretarse de varias maneras. Primero, Jesús ya sabía que Herodes no estaba genuinamente interesado en la verdad. Herodes no estaba buscando salvación, justicia o redención, sino entretenimiento. Segundo, el silencio de Jesús también puede ser visto como un juicio contra la dureza de corazón de Herodes, quien, al igual que Pilato, estaba más interesado en mantener su poder que en reconocer la verdad. Este silencio es un cumplimiento de la profecía de Isaías 53:7. Se narra: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». El silencio de Jesús ante la injusticia y el maltrato es una muestra de su sumisión al plan redentor de Dios. En nuestras vidas, podemos aprender del silencio de Jesús. A veces, el silencio es la respuesta adecuada cuando enfrentamos injusticia o la burla de aquellos que no están interesados en la verdad. Jesús nos enseña que no siempre necesitamos defendernos o responder a cada provocación, sino que debemos confiar en que Dios está en control y que su justicia prevalecerá. En 1 de Pedro 2:23 se narra: «Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente». Frustrado por el silencio de Jesús y decepcionado por no haber visto ningún milagro, Herodes decidió burlarse de él. Junto con sus soldados, lo vistieron con un manto lujoso, en un acto de desprecio y ridiculización. Al ponerle un manto real, Herodes y sus hombres se burlaban de la afirmación de que Jesús era el rey de los judíos, sin comprender que en realidad estaban en presencia del verdadero rey del universo. Esta burla hacia Jesús refleja la ceguera espiritual de Herodes y su desprecio por lo que es santo.
Al rechazar a Jesús y convertirlo en objeto de burla, Herodes demostró su total falta de respeto hacia el plan de Dios y hacia la verdad que Jesús representaba. A pesar de todo esto, Jesús no respondió ni se defendió, demostrando su increíble mansedumbre y control. El desprecio y la burla de Herodes hacia Jesús es un recordatorio de cómo el mundo a menudo ridiculiza la verdad y el mensaje del Evangelio. Como creyentes, debemos estar preparados para enfrentar la oposición y el desprecio del mundo, sabiendo que, aunque se burlen de nuestra fe, seguimos al verdadero Rey. En Juan 15:18 se narra: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Después de burlarse de Jesús, Herodes lo devolvió a Pilato. Aunque no encontró ninguna razón para condenar a Jesús, Herodes no tuvo el valor de liberar a un hombre inocente. En cambio, se desentendió del asunto y lo envió de regreso a Pilato, dejando la responsabilidad en manos del gobernador romano. Este acto de Herodes revela su cobardía y su deseo de evitar cualquier responsabilidad en la condena de Jesús. En lugar de hacer lo correcto y liberar a Jesús, Herodes prefirió jugar con la vida de un hombre inocente y finalmente permitir que otro tomara la decisión difícil. La falta de acción de Herodes nos recuerda que la indiferencia ante la injusticia también es una forma de maldad. No tomar partido cuando vemos el mal es, en sí mismo, una decisión. Como creyentes, estamos llamados a defender la justicia y la verdad, incluso cuando es difícil o impopular. En Santiago 4:17 se narra: «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». En esta parte de la historia, Jesús es llevado ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, después de haber sido interrogado por Poncio Pilato. Este encuentro ocurre durante el juicio de Jesús, cuando Pilato, al enterarse de que Jesús era de Galilea, decidió enviarle a Herodes, ya que Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Herodes había escuchado mucho acerca de Jesús y estaba interesado en conocerlo, pero no con el propósito de buscar la verdad, sino más bien por curiosidad y entretenimiento. Herodes representa una figura compleja en la narrativa bíblica. Era un hombre con poder político, pero también alguien que vivía con una mezcla de superstición, curiosidad y desprecio por las cosas espirituales. En este encuentro con Jesús, Herodes se enfrenta al Hijo de Dios, pero en lugar de buscar redención o verdad, lo ve como una oportunidad para satisfacer su deseo de ver un milagro. El deseo de Herodes de ver a Jesús realizar señales milagrosas revela su falta de comprensión sobre la verdadera misión de Jesús. Para Herodes, Jesús era simplemente un hombre con poderes extraordinarios, y no el Mesías prometido. Este enfoque muestra la superficialidad de su interés espiritual. Quería ver algo asombroso, pero no estaba dispuesto a entender el mensaje que Jesús predicaba ni a confrontar el pecado en su vida. En nuestras vidas también podemos caer en la trampa de buscar a Dios por motivos equivocados. A veces, buscamos a Dios no por una relación genuina con Él, sino solo por lo que Él puede hacer por nosotros. La historia de Herodes nos recuerda que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, buscando conocerle y entender su voluntad, en lugar de buscar solo lo que puede beneficiarnos. En Mateo 6:33 se narra: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Herodes, como muchos otros en la narrativa del juicio de Jesús, prefirió evitar tomar una decisión que pudiera tener consecuencias políticas o personales. En lugar de defender la verdad, eligió la indiferencia, delegando la responsabilidad a Pilato. En nuestras vidas, también podemos enfrentar momentos en los que se nos pide tomar una decisión firme sobre nuestra fe. Como Herodes, es fácil caer en la trampa de la indiferencia o la neutralidad, pero Jesús nos llama a tomar una postura clara. En Apocalipsis 3:16 se narra: «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No podemos ser indiferentes ante la verdad de Cristo. Debemos ser fieles en defender nuestra fe, sin importar las consecuencias. El encuentro de Herodes con Jesús revela un corazón superficial e indiferente
hacia las cosas espirituales. Aunque Herodes tenía la oportunidad de conocer al Salvador del mundo, eligió burlarse de él en lugar de buscar la verdad. El silencio de Jesús ante Herodes es una advertencia para todos nosotros. Cuando buscamos a Dios por motivos equivocados, podemos perder la oportunidad de experimentar su verdad y redención. En nuestras vidas, debemos buscar a Jesús con un corazón sincero, dispuesto a escuchar su verdad, en lugar de acercarnos a Él solo por curiosidad o beneficio propio. Debemos recordar que Jesús no es solo un milagrero o alguien a quien recurrir en momentos de necesidad, sino que Él es el Rey de Reyes, digno de adoración y obediencia. Como creyentes, estamos llamados a acercarnos a Él con reverencia y sinceridad, buscando su voluntad para nuestras vidas. En Mateo 2:16 se narra: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El temor de Herodes a perder su poder lo llevó a cometer una gran injusticia. Esto nos enseña que el miedo, cuando no se controla, puede hacernos tomar decisiones destructivas, tanto para nosotros como para los demás. En nuestras vidas debemos aprender a confiar en Dios, en lugar de permitir que el miedo nos lleve a actuar de manera egoísta o injusta. En 2 de Timoteo 1:7 se narra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fue un intento desesperado por erradicar la amenaza que él creía que representaba el niño Jesús. Este acto brutal no solo refleja la crueldad de Herodes, sino también su inseguridad y miedo. En lugar de confiar en la sabiduría y la justicia, Herodes recurrió a la violencia. Esta masacre cumplió tristemente una profecía del Antiguo Testamento, mencionada en Jeremías 31:15, donde se habla de un llanto en Ramá, que simboliza el llanto de las madres por sus hijos. Las consecuencias de las acciones de Herodes fueron devastadoras para muchas familias, pero Jesús fue protegido por la intervención divina, ya que un ángel advirtió a José en un sueño que huyera a Egipto con María y el niño. La masacre de los inocentes nos recuerda el dolor que puede causar la injusticia y el mal uso del poder. Sin embargo, también vemos en esta historia cómo Dios interviene para proteger a los suyos, incluso en medio de situaciones peligrosas. Como cristianos, debemos confiar en que Dios nos protege y debemos ser defensores de la justicia y la verdad en un mundo donde a menudo prevalece la injusticia. En Salmo 34:19 se narra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Herodes, en lugar de reconocer la posibilidad de que la profecía sobre el Mesías pudiera ser verdad y buscar la dirección de Dios, decidió rechazar esa verdad y actuar en contra de ella. A lo largo de los evangelios, vemos cómo diferentes personajes enfrentan la verdad de Jesús de maneras diferentes. Algunos la aceptan y la siguen, mientras que otros, como Herodes, la rechazan y luchan contra ella. El miedo de Herodes a perder su poder lo cegó a la realidad de quién era Jesús. En lugar de buscar la voluntad de Dios, se encerró en su propio egoísmo y paranoia. Esto es un recordatorio de cómo el poder sin control y el orgullo pueden llevarnos a rechazar la verdad de Dios, incluso cuando está justo frente a nosotros. En nuestras vidas debemos estar abiertos a la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad desafía nuestras propias ambiciones o deseos. El ejemplo de Herodes nos enseña que el rechazo de la verdad solo conduce a la destrucción. Debemos ser humildes y estar dispuestos a someter nuestras vidas y nuestras decisiones a la guía de Dios. En Proverbios 3:5-6 se narra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La historia de Herodes llega a su fin con su muerte, que según los historiadores fue lenta y dolorosa.
A pesar de todos sus intentos por mantener el poder, Herodes no pudo escapar de la realidad de la vida y la muerte. Su reinado fue marcado por el miedo, la violencia y la inseguridad, y su legado quedó manchado por sus actos brutales, especialmente la matanza de los inocentes. La muerte de Herodes permitió que José, María y Jesús regresaran a Israel, cumpliendo así la profecía de que el Mesías sería llamado de Egipto. La caída de Herodes muestra que, aunque los gobernantes terrenales pueden tener poder durante un tiempo, el plan de Dios siempre prevalece. La muerte de Herodes nos recuerda que el poder terrenal es temporal y que solo el reino de Dios es eterno. En nuestras vidas, debemos recordar que nuestras acciones y decisiones deben estar alineadas con los principios eternos de Dios y no con las ambiciones temporales de este mundo. En Mateo 6:33 se narra: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En Hechos 12:23 se narra: «Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos». Se exploran las consecuencias de sus decisiones y cómo su legado fue marcado por su ambición, crueldad y oposición a la obra de Dios. En la Biblia encontramos varias menciones a la familia de Herodes, en particular a Herodes el Grande y a sus descendientes como Herodes Antipas y Herodes Agripa. Cada uno de ellos tuvo un papel significativo en los eventos del Nuevo Testamento. El versículo en Hechos 12:23 se narra el trágico final de Herodes Agripa I, quien murió de una manera sobrenaturalmente terrible debido a su orgullo. Según el relato, Herodes había permitido que la gente lo idolatrara como si fuera un dios, y cuando no dio la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió, resultando en su muerte. La historia de Herodes está marcada por su ambición y su deseo de poder. Aunque logró gobernar con autoridad y establecerse como una figura importante en el mundo romano, su mayor caída fue su orgullo. Herodes se permitió ser adorado por el pueblo, algo que era completamente inaceptable ante los ojos de Dios. Este acto de arrogancia fue el colmo de su desobediencia y su desprecio por las leyes divinas. Herodes no solo se proclamó rey, sino que también buscó el reconocimiento de Roma y del pueblo judío. Sin embargo, a pesar de su poder, nunca entendió que su autoridad y posición estaban bajo el control de Dios. La Escritura deja claro que Dios resiste a los orgullosos y exalta a los humildes. El ejemplo de Herodes nos muestra los peligros del orgullo y de buscar la gloria para nosotros mismos. En nuestra vida cristiana debemos recordar que toda autoridad y poder vienen de Dios y que Él es el único digno de ser exaltado. En Proverbios 16:18 se narra: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Debemos vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. La muerte de Herodes fue un juicio directo de Dios sobre su vida. El hecho de que su muerte fuera tan repentina y causada por un ángel del Señor demuestra que su vida había llegado a un punto en el que ya no se le permitiría continuar a oprimir al pueblo y deshonrar a Dios. Su orgullo y su rechazo a la verdad de Dios lo llevaron a un final trágico. Herodes fue una figura que, a pesar de tener oportunidades de ver la mano de Dios en la historia de su pueblo, eligió seguir su propio camino. Esto es un recordatorio de que Dios es justo, y que aunque pueda parecer que los malvados prosperan por un tiempo, al final enfrentan las consecuencias de sus acciones. A través de la historia de Herodes, aprendemos que aunque las personas puedan disfrutar de poder y éxito temporal en este mundo, si no reconocen a Dios y viven en humildad y justicia, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. En Romanos 2:6 se narra: «Pagará a cada uno conforme a sus obras». Como creyentes, estamos llamados a vivir en integridad y a honrar a Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que Él es quien juzgará con justicia. El legado de Herodes es complejo. Por un lado, construyó impresionantes estructuras y fue un líder políticamente astuto, pero por otro lado, su vida fue marcada por la crueldad, la opresión y la falta de temor a Dios.
Herodes es recordado por su intento de destruir a Jesús cuando era un niño, Mateo 2, por la decapitación de Juan el Bautista, Marcos 6, y por su desprecio hacia la obra de los apóstoles y la iglesia primitiva. Su legado, aunque influyente en la historia política de Israel, es recordado en la Biblia por su oposición a los planes de Dios. En contraste, los seguidores de Cristo, aunque muchas veces perseguidos y marginados, dejaron un legado eterno basado en la fe y la obediencia a Dios. El legado que dejamos depende de las decisiones que tomamos hoy. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre el orgullo, el poder y la búsqueda de nuestra propia gloria, como Herodes? ¿O estamos construyendo un legado que refleje nuestra fe en Dios y nuestra obediencia a su voluntad? Jesús nos advierte en Mateo 6, 19, 21 que no debemos acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde nuestros esfuerzos para el reino de Dios tendrán un impacto eterno. La vida de Herodes nos enseña muchas lecciones importantes sobre el peligro del orgullo, la necesidad de reconocer la autoridad de Dios y las consecuencias de rechazar su verdad. A pesar de todo su poder y éxito temporal, Herodes terminó enfrentando el juicio de Dios debido a su desobediencia y arrogancia. La historia de Herodes sirve como advertencia para todos nosotros de que debemos vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y logramos es gracias a Dios. En lugar de buscar nuestra propia gloria, estamos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, confiando en que su juicio es justo y verdadero. Que la historia de Herodes nos inspire a buscar una vida de humildad, justicia y obediencia a Dios. Que no busquemos nuestra propia gloria, sino que siempre exaltemos a Dios en nuestras palabras, acciones y decisiones. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.